Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien y sus familias. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar de un tema que salió a raíz de que algunos de ustedes me han preguntado como, Lore, ¿qué hago en mi negocio durante este tiempo? Sobre todo en negocios que pues están totalmente pausados, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, un bar, un antro, una discoteca, este tipo de negocios que pues también es complicado saber cómo va a transformarse ese sector, ¿no? Después de esta pandemia. Entonces, bueno, a raíz de eso, preparé esta plática para ustedes que espero que les sea muy útil. Tengo algunos tips, por supuesto, desde mi experiencia y espero que les sean útiles para que saquemos el mejor provecho, sobre todo si son emprendedores o si pertenecen a un negocio en el que pueden aportar ideas de qué hacer en esta cuarentena. Entonces, bueno, vamos a empezar. Mi primera recomendación, número uno, es entender que esto no es una pausa. Yo creo que esa mentalidad es incorrecta, el pensar que, pues bueno, cierro la cortina, me voy a mi casa unos 2 meses y bueno, si tuve la precaución, pues tal vez tenga el flujo para mantener mi nómina, mis costos fijos, pero si estamos esperando a pasar la cuarentena y volverle a poner play a nuestro negocio, bueno, desde mi punto de vista esto no va a ser así, no es lo correcto porque muchas cosas van a cambiar en lo económico, en lo social, las prioridades que la gente está aprendiendo en esta cuarentena pues van a impactar en su forma de consumir y de comportarse después de esto, ¿no? Entonces, esa es mi primera recomendación y si no han visto mi plática, la charla que tuve ayer con Pepe Valdés, después de este video váyanse a verla porque aparte de que estuvo muy divertida, le robo una frase a Pepe que me encantó, que dijo, este no es momento de sostener la respiración, este es momento de aprender a respirar bajo el agua. Wow, me encantó. Gracias, Pepe, por esa frase. Y sí, creo que tiene toda la razón. Me encanta la metáfora porque necesitamos pues no estar en este modo de pausa, sino de aprender nuevas cosas, de entender hacia dónde va a migrar nuestro consumidor, incluso nuestro propio modelo de negocio, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Entremos a una mentalidad de que esto no es una pausa, sino que es una oportunidad para replantear nuestro negocio. El segundo punto tiene que ver con que entendamos que, bueno, lo único que tenemos garantizado en esta vida es el cambio, ¿no? Esa frase cliché, pero pues es cierto, ¿no? Y sobre todo últimamente creo que nos ha quedado muy claro que todo cambia, que no tenemos incluso a veces visibilidad de poder, eh, procra perdón, de poder prever estos cambios, ¿no? O sea, ¿quién se iba a sospechar una pandemia que afectara pues tanto la forma en la que nos comportamos a nivel social y a nivel mundial, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, en ese sentido les quiero compartir una teoría que proviene de lo que se llama la ley de la difusión de la innovación. Esta ley, bueno, pues más que una teoría, pues es una eh, metodología que viene ya de mucho tiempo atrás y que seguramente la han visto en algunos lugares reflejada con estas famosas campanas de Bell. Y ahorita les voy a enseñar un dibujito que ando haciendo por acá, porque los que me conocen ya saben que aunque no sé dibujar, yo siempre agarro mis cuadernitos para hacerme entender mejor. Y entonces, bueno, esta ley de la difusión de la innovación pues fue primeramente presentada por un señor que se llamó Everett Rogers en 1962 en un libro y bueno, lo han retomado muchos autores, ¿no? Uno de ellos fue Jeffrey Moore en los 90, me parece, y precisamente algunos lo conocen como la ley de Moore, precisamente por este autor. Y bueno, recientemente también lo retomó en su libro de Start With Why Simon Sinek y en su plática que ya les he recomendado en otras ocasiones, esta plática de Start With Why de TED Talk, que la pueden encontrar en YouTube, que dura unos 17 minutos y se las recomiendo muchísimo. Y bueno, son solo algunos de los autores que han retomado esta teoría de la ley de la difusión de la innovación. ¿Y por qué se las quiero platicar? Porque si entendemos esto, entonces podemos entender, punto número uno, qué va a suceder socialmente y punto número dos, nosotros como emprendedores, en qué punto queremos estar de esa campana, ¿no? Entonces, bueno, esta es la campana de Bell, la famosa
curva, y lo que dice la ley de la difusión de la innovación es que esta campana pues nos dice cómo la gente vamos adoptando un cambio, una innovación, ¿no? Entonces, en el extremo izquierdo, en el principio, pues tenemos un porcentaje que dice 2.5% de este lado, ¿no? Es la parte más baja de la curva. A estos les llamamos innovadores. O sea, las personas en este momento son las primeras en adoptar un cambio, una innovación. Por ejemplo, Simon Sinek aquí lo describe como esas personas que estaban dispuestas a acampar, ¿no? Por ejemplo, cuando salía el iPhone, ¿no? Que no estaban dispuestas a esperarse un mes, una semana después para comprarlo. Bueno, también lo hemos visto en el caso, pues, de películas, ¿no? Como Star Wars o algo así, las personas que no están dispuestas a esperar ni un solo día, sino que tienen que estar ahí en la premiera a medianoche, ¿no? Estos son los innovadores, socialmente, pues son los menos, es el 2.5% más o menos, y tienden a ser estas personas que no pueden esperar un segundo, ¿no? Para probar una nueva tecnología, para generarla también, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de adoptar, sino también de crear, ¿no? El siguiente segmento, que aquí dice 13.5% de la curva, este 13.5% es el que les llamamos los early adopters, o los que adoptan primero alguna tecnología, ¿no? Si bien tal vez no fueron los que se formaron ahí a acampar toda la noche para el iPhone, pues tal vez sí sean los que lo compren una semana o un mes después, e incluso que estén dispuestos a probarlo y compartir toda su experiencia, ¿no? Entonces, los famosos early adopters representan ese 13.5% de la curva de difusión, ¿no? Y luego viene la sección más grande, ¿no? Que son las dos secciones de la mayoría o de las masas, y las masas se dividen en dos, ¿no? La mayoría primaria y la mayoría tardía, ¿no? La mayoría primaria, pues son los que tal vez con una recomendación precisamente de alguno de estos dos grupos estaría dispuesto a probar alguna tecnología, y la mayoría tardía, pues son gente que más o menos se ve ya un poco empujada o que ya empieza a no tener opciones y tiene que empezar a usar, por ejemplo, estas tecnologías, ¿no? Y el último 16%, después de este 34 y 34, pertenece a los llamados laggards o rezagados. Estas personas pues son las que definitivamente adoptan una innovación pues porque ya no les queda de otra, ¿no? O sea, cambian el televisor solamente porque ya no hay un servicio que les provea esta antena analógica, o cambian el teléfono porque pues ya se volvió obsoleto y nadie les puede brindar el servicio ya para eso que están usando, ¿no? Entonces, esos son los rezagados. Y bueno, como les platicaba, este es mi segundo punto. Mi segunda recomendación es entender muy bien esta ley de la difusión de la innovación, tanto desde el punto de vista de nuestro consumidor como desde el punto de vista de nuestra empresa, en dónde queremos estar. Por ejemplo, si yo fuera dueño de una discoteca, de un antro, etcétera, yo me estaría cuestionando mucho qué podría hacer yo para entrar en este 2.5% desde este momento. Una, pues se me ocurre estar compartiendo mucho contenido en mis redes, mucho contenido útil, y sobre todo empezarles a compartir a mis seguidores ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para protegerlos después de la pandemia? ¿Qué voy a hacer para que se sientan seguros de volver a mi lugar? Por ejemplo, yo estaría investigando algunas tecnologías, algunos, por ejemplo, estos túneles de sanitización que se pueden instalar en las puertas, tapetes que también sirven para sanitizar, en fin, todas estas medidas que yo pueda hacer desde antes y que se las pueda ir compartiendo desde hoy para que sientan la seguridad de que yo voy a ser esa persona que se va a preocupar por ellos y que mi lugar va a ser un lugar seguro para recibirlos, ¿no? En cambio, pues obviamente tomando en cuenta esta campana, pues no dudo que a raíz de esto, con el tiempo, pues se empiecen a tomar medidas incluso desde el gobierno, ¿no? Que se vuelvan ahí a una ley
Y entonces, repito, ¿tú quién quieres ser? ¿Quieres ser el innovador que se adelantó a todo esto? ¿O quieres ser el rezagado que adopta ya solamente porque no le queda de otra, ¿no? Porque ya es una ley o porque ya, por ejemplo, se decretó que ahora podamos tener menos personas por metro cuadrado, qué sé yo. O sea, yo sí estoy convencida de que todo esto va a cambiar socialmente y después legalmente, pero lo legal siempre pues es mucho más rezagado, ¿no? Que lo social. Si nos podemos adelantar a la parte social y darle confianza a la gente, pues vamos a estar en un sector mucho más adelantado, mucho más preparados, y para esto pues es sentarnos con nuestros socios, a platicar con nuestros clientes recurrentes, qué les gustaría ver de nosotros y implementarlo, ¿no? Tenemos ahorita un buen momento para investigar y hacer muchas pláticas para saber por dónde avanzar esto, ¿no? Y bueno, cada quien es más experto que yo en su negocio, en su industria, pues los invito mucho. Este punto número 2 es que yo los invito a ser un innovador o alguien que adopta primero el cambio y no volvernos pues en una mayoría tardía o mucho menos en una empresa rezagada, ¿no? Entonces, bueno, espero haberlos ayudado con esta parte de la ley de la difusión de la innovación. Y bueno, mi tercer recomendación tiene que ver con aprovechar el tiempo para replantearse su modelo de negocio. Si ahorita están completamente con las puertas cerradas y tienen ese tiempo, esa oportunidad, pues hagan sesiones con sus socios, con su familia, si es un negocio familiar, para replantear qué quieren que este negocio sea. Yo creo que ahorita es un momento en el que pareciera que no tenemos muchas opciones, pero yo creo que es un momento de oportunidad para volver a soñar y para volver a replantear por qué y para qué tenemos este negocio más allá de generarnos un sustento, ¿no? Y ahí pues también, una vez que nos demos esa oportunidad de replantearlo, pues entender también cuál es el modelo de negocio. Y a esto me refiero, cuál es la forma en la que este proyecto genera ingresos para nosotros, para nuestra comunidad, empleos, etcétera. Porque también, repito, todo esto estoy segura que va a cambiar. Para algunos va a cambiar radicalmente de un día para otro, para otros va a ser obviamente gradual, como lo vimos en el punto anterior, pero de que va a cambiar, va a cambiar. Y bueno, ya el cuarto punto, una vez que se den esta oportunidad de replantearse por qué tienen este negocio, pues mi recomendación es que se enfoquen en resolver una necesidad real. Y parece un poco redundante, pero desafortunadamente hay muchos negocios que no lo hacen así, ¿no? Digamos que nos inventamos algún producto, pero tal vez no hay detrás una necesidad real que resuelva este producto o servicio, y por lo tanto, pues de repente decimos, pero es que era una excelente idea y no funcionó, o culpamos otros factores externos por el hecho de que no haya funcionado nuestro emprendimiento, pero al menos en mi experiencia, pues la mayoría de las veces era más bien que detrás no estábamos solucionando una necesidad real. Igual por ahí, si no han visto mi video del resumen del libro The Infinite Game de Simon Sinek, igual terminando de ver este video pueden irse para allá, porque ahí también él nos platica mucho de por qué resolver una necesidad real debe ser la principal meta de cualquier negocio, ¿no? Él ahí en ese libro les platicaba que pone un ejemplo de las pantallas estas que usamos para proyectar en una oficina sobre todo, y bueno, pues él dice, sí, a alguien se le ocurrió innovar, entre comillas, y ponerle un motor, ¿no? Para que esta pantalla bajara sola. Y dice, pues eso no es una necesidad real, o sea, lo único que me quitaron fue el hacer este movimiento, y en realidad pues no es realmente algo necesario, una innovación, ¿no? Entonces, bueno, este es mi cuarto punto. Encuentra alguna necesidad, un problema que sobre todo a ti te apasione resolver. Y yo creo que sí es importante que cumpla con dos características, que a ti te apasione resolver ese problema y que tengas al menos las habilidades o los recursos básicos para resolverlo, porque no sé, por ejemplo, a mí me podría apasionar salvar a las ballenas, pero honestamente el mar me marea. Entonces creo que no está demasiado alineado a mi personalidad, a mis habilidades o a mis fortalezas, y todo lo contrario, está un poquito desalineado, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos encontrar causas, problemas que cumplan esos dos criterios, que nos apasionen, pero que también sean congruentes con nuestras habilidades y con nuestros recursos
a disposición, ¿no? Y no es que no podamos juntarlos o hacer equipos, por supuesto, pero tienen que ser sobre todo muy congruentes con lo que somos y con lo que creemos, ¿no? Entonces, bueno, espero que les hayan sido útiles estos 4 tips, que uno tiene que ver con la mentalidad de que no estamos en pausa, con ser un innovador y no un rezagado, y con aprovechar, replantar el modelo de negocio y que este modelo de negocio resuelva una necesidad real. Espero que estén muy bien. Espero me dejen ahí sus preguntas, lo que pueda apoyar con mucho gusto. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Saludos.